La verdadera sabiduría viene de reconocer cuán poco sabemos. Ujú. Esa frase, que, bueno, se le atribuye a Sócrates hace miles de años, Ujú. fíjate que resuena hoy con una fuerza inesperada, especialmente cuando te pones a analizar el mundo corporativo moderno. Sí, totalmente. Porque, o sea, típicamente la imagen histórica de una persona en una posición de poder es la de alguien que tiene absolutamente todas las respuestas. Alguien que proyecta una certeza inquebrantable, ¿no? Claro, como un... Como una especie de capitán de barco que nunca duda ante la tormenta y simplemente dicta el rumbo. Y todos obedecen. Es una imagen súper clásica. Esta idea de que el liderazgo equivale a la infalibilidad, digamos. Quien está al mando es quien posee toda la información y pues el resto del equipo simplemente ejecuta. Ajá. Piscina, literalmente. Exactamente. Y por eso hoy, en este análisis profundo, vamos a desarmar esa idea por completo. Tenemos sobre la mesa un material fascinante, que son los extractos del documento D-Lead Módulo 3 P2. Un texto muy revelador, la verdad. Sí, muchísimo. Y la misión de hoy, para quienes nos escuchan, es explorar cómo el liderazgo está atravesando una metamorfosis radical. Se está dejando atrás este ejercicio de pura autoridad impuesta para dar paso a un acto de profunda autoconciencia. Que suena contraintuitivo, ¿no? Un poco, sí, pero paradójicamente se ha vuelto el recurso más vital para sobrevivir en un entorno hiperconectado donde pues todo cambia en milisegundos. Y creo que vale la pena establecer desde el inicio que este concepto de liderazgo consciente, del que parte nuestro análisis, no es una moda pasajera de recursos humanos. No es el póster motivacional en la pared de la oficina. Exacto. No es un eslogan para colgar ahí en la sala de juntas. Es un cambio fundamental en la arquitectura mental de quien dirige. Yo diría que es un sistema operativo diferente. Órale, me gusta esa forma de verlo. Sí, porque conecta a la persona no solo con sus propias capacidades y limitaciones, sino con la inteligencia colectiva de su equipo. Y esto es clave, el impacto colateral de sus decisiones en el mundo real. A ver, vamos a desmenuzar esto. Porque para entender cómo aplicar semejante concepto en medio del caos digital actual, con las notificaciones constantes y la urgencia perpetua, pues primero hay que entender de qué está hecho. Los cimientos, digamos. Exacto, el texto enumera 12 valores clave, pero hay 3 que a mi parecer realmente sostienen toda la estructura. A ver, ¿cuáles destacarías tú? Pues mira, primero la autoconciencia, que es conocer íntimamente las propias debilidades y valores. Luego la responsabilidad, que implica el valor táctico de admitir errores. Y finalmente la inspiración y el propósito, conectar al equipo con una narrativa convincente. Ujú. Y leyendo esto, se me vino a la mente una analogía. Siento que el líder tradicional era como un jugador de ajedrez, moviendo piezas desde la distancia, calculando sacrificios de forma fría y analítica, ¿cierto? Totalmente, muy calculador. Pero este nuevo enfoque del que hablamos suena más a un agricultor. Alguien que, antes de exigir que la cosecha rompa récords, primero necesita meter las manos en la tierra y entender la composición química del suelo. Y esa calidad de la tierra sería la autoconciencia. Fíjate que esa metáfora del agricultor es excelente, me encanta. Pero yo le agregaría un matiz un poco más severo, si me permites. A ver, dime. Porque a veces existe esta trampa de pensar que el liderazgo consciente es simplemente ser excesivamente amable y regar las plantas todos los días. Claro, pura buena onda. Exacto. Pero un buen agricultor también tiene que tomar la decisión difícil de podar ramas enteras para que el árbol sobreviva, o arrancar maleza de raíz. Uy, sí, decisiones duras. La diferencia está en que el líder consciente no poda esa rama por ego o por un impulso reaccionario. Lo hace con plena claridad de por qué lo está haciendo. Y si conectamos esto con el panorama general, la caída de ese jugador de ajedrez intocable tiene una explicación puramente tecnológica. Claro, la democratización de los datos. Hoy todo mundo tiene acceso a la información. Exacto. Pensemos en la dinámica de una empresa actual. Hoy, un analista junior a menudo tiene acceso al mismo panel de métricas en tiempo real que la dirección general. Sí, los famosos dashboards compartidos. Así es, todos ven las mismas fluctuaciones del mercado. Por lo tanto, la autoridad basada en retener información o en decir, se hace así porque yo tengo los datos, pues está totalmente obsoleta. Ya no funciona. No porque el cerebro de una sola persona ya no puede procesar el volumen de información a la velocidad necesaria.
El diferenciador real en la era de la información ya no es tener los datos, es poseer la inteligencia humana y relacional para lograr que un grupo de especialistas colabore sin destruirse entre sí. ¡Wow! Y eso nos lleva a la gran paradoja de nuestra era. Sabiendo que la conexión humana es el verdadero diferenciador para que una empresa sobreviva, surge el gran problema. ¿Cómo mantienes esa conexión a través de pantallas? Es dificilísimo. Muchísimo. Para cualquier persona de nuestra audiencia que pase 8 horas al día rebotando entre correos electrónicos, hilos de mensajes interminables en Slack o Teams y videollamadas consecutivas, la comunicación se vuelve peligrosamente transaccional. Sí, muy mecánica. Y es muy fácil ponerse una máscara corporativa y fingir que todo está bajo control. Y ese es justamente el núcleo del problema en los entornos digitales. Por eso, el material que estamos analizando subraya dos antídotos que son poderosísimos. ¿Cuáles serían? La autenticidad combinada con transparencia y la empatía ligada a la escucha activa. Porque mantener esa máscara de perfección de la que hablas tiene un costo cognitivo altísimo. Agota a cualquiera. Te drena. Hay un ejemplo muy revelador en el texto sobre alguien a cargo de un equipo de desarrollo de productos tecnológicos. Resulta que, en lugar de ocultar que una fase del proyecto está fracasando, esta persona decide documentar y compartir abiertamente sus propios errores de cálculo con el equipo. A ver, espérame. Aquí es donde se pone muy interesante y quiero hacer un poco de abogado del diablo. Adelante. Porque en la teoría, mostrar vulnerabilidad suena sumamente iluminado, muy progresista. Sí, suena muy bonito. Pero en la brutalidad del mundo real, si quien está al mando dice «me equivoqué» o «no sé qué hacer», eso puede interpretarse inmediatamente como incompetencia, ¿no? Es el miedo de todos. O sea, para quienes nos escuchan y lideran equipos, las juntas directivas o los colaboradores podrían entrar en pánico. ¿No es un riesgo gigantesco perder la autoridad y el respeto al quitarse esa máscara? Detrás de lo que realmente ocurre en un equipo. El mayor riesgo para la autoridad no es mostrar debilidad. Ah, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Es proyectar una ilusión de control que el equipo ya sabe que es falsa. Uf, claro. Cuando todos saben que el barco se hunde y el capitán dice que todo está perfecto. Exacto. Cuando un líder admite un error, no está diciendo soy un inútil, está diciendo el método falló y tenemos la capacidad colectiva de corregirlo. Lo fascinante aquí es que la transparencia actúa como un neutralizador neurológico. A ver, explícame eso de neutralizador neurológico. Mira, en cualquier organización, cuando hay un vacío de información, la psicología humana siempre asume el peor escenario posible. Es un mecanismo de supervivencia evolutivo, de cajón. Ah, claro. El cerebro buscando amenazas. Exactamente. Si hay reuniones a puertas cerradas o llamadas secretas, el cerebro de los empleados no piensa seguro están planeando darnos un bono sorpresa. El cerebro asume va a haber despidos masivos la próxima semana. El famoso y destructivo rumor de pasillo, que gasta tanta energía. Totalmente. De hecho, hay otro caso mencionado en el texto sobre una empresa de marketing que adopta una política de transparencia radical. Deciden compartir los detalles de los proyectos y los números reales, incluso cuando las noticias son malas, como que los clientes amenazan con cancelar contratos. ¡Qué fuerte! Yo estaría súper nerviosa de hacer eso. Cualquiera lo estaría, pero en lugar de generar pánico, esta acción elimina el vacío de información. El chisme desaparece de los pasillos porque no hay nada que adivinar. La información está ahí. O sea, se acaba la especulación. Exacto. Y al apagar esa alarma de amenaza en la amígdala cerebral del equipo, toda esa energía mental que se gastaba en la ansiedad y el chisme se redirige hacia la resolución del problema. Pierden el miedo a proponer ideas atrevidas porque ven que equivocarse es parte del proceso, no un motivo de despido fulminante. Es como liberar un ancho de banda mental inmenso dentro de la empresa. Exactamente, ancho de banda cognitivo. Y creo que todos hemos estado en esa situación donde se gasta más energía fingiendo entender un acrónimo corporativo en medio de una videollamada, buscando el significado a escondidas en Google, en lugar de simplemente decir, perdón, ¿qué significa esa sigla? Es agotador. Lo es. Ahora, si sumamos la empatía a esta transparencia de la que hablas, el impacto es asombroso. El documento trae un escenario sobre la gestión de atención al cliente en el comercio electrónico que, ilustra esto a la perfección. Ah, sí, el caso de los tickets de soporte. Ajá.
Es muy común entrar a la plataforma de gestión en la mañana y ver una fila de 300 tickets o quejas en rojo. La reacción automática, impulsada puramente por la métrica de eficiencia, es cerrar cada caso lo más rápida posible. Resolver por resolver, para bajar el número. Exacto, verlos como simples números. Pero el liderazgo empático requiere frenar y ver que detrás del ticket número 214 hay un ser humano real, cuya frustración es genuina, no solo un obstáculo en tu métrica diaria. Es pasar de optimizar procesos ciegamente a comprender experiencias humanas. Exacto. Es mucho más fácil ser empático y transparente cuando los números están en verde y el mercado es estable, ¿no? 100%. Y ese es justamente el puente hacia nuestro siguiente punto. Porque la confianza y la empatía son geniales en tiempos de calma. Pero ¿qué pasa cuando el mercado colapsa? Cuando hay pánico generalizado. Sí, cuando la industria cambia de la noche a la mañana o hay una crisis global que detiene tu cadena de suministro. ¿Cómo evita ese líder consciente entrar en pánico y contagiar a toda la organización? Bueno, las notas abordan esto mediante los conceptos de adaptabilidad y resiliencia, y utilizan una analogía que me pareció brillante, la figura de los camaleones organizacionales. Camaleones. A ver, cuéntame más. Es vital entender cómo funciona un camaleón en la vida real. A menudo la gente piensa que simplemente cambian de color para coincidir con el fondo y esconderse de los depredadores. Sí, esa es la idea popular. Pero en la naturaleza, en realidad los camaleones cambian de color principalmente como respuesta a los cambios de temperatura y a su propio estado emocional interno. Órale, esa es una distinción tremenda. O sea, no se trata de reaccionar ciegamente al entorno para camuflarse, sino de gestionar el estado interno frente a ese entorno. Justamente, un líder camaleónico no es alguien que cambia sus valores cada semana según la moda del mercado o lo que dice Twitter. Es alguien que sabe leer la temperatura emocional de la crisis y adaptar su respuesta para estabilizar a su equipo. Tiene mucho sentido. El texto da un ejemplo muy claro sobre un líder de marketing muy tradicional, de estos acostumbrados a pautas en medios impresos, espectaculares y televisión. De la vieja escuela. Exacto. Y de pronto se enfrenta a la avalancha del contenido digital, las redes sociales y los algoritmos. En lugar de atrincherarse en la nostalgia y resistirse al cambio, adapta su enfoque y abraza las nuevas herramientas. Es que resistirse es la muerte corporativa hoy en día. Y también está el caso del texto sobre una gestión de proyectos que sufre un retraso crítico. La reacción instintiva de supervivencia es iniciar una cacería de brujas, ¿no? Buscar quién tuvo la culpa. Buscar un chivo expiatorio externo, culpar a un proveedor. Pero el enfoque consciente toma ese fracaso y realiza una autopsia del proceso, sin buscar culpables personales, usando el retraso para mejorar la planificación futura. Es usar el error como combustible, no como castigo. Exacto. Pero, a ver, lograr esa frialdad quirúrgica y esa claridad mental en el pico de una crisis suena casi a superpoder. Y aquí es donde entra una herramienta que sé que a menudo genera mucho escepticismo en el mundo de los negocios corporativos: el mindfulness o la atención plena. Sí, la palabra mindfulness tiene mucho estigma. Demasiado. A veces la sola palabra provoca que los ejecutivos volteen los ojos, porque se imaginan, no sé, un retiro espiritual de silencio total en la cima de una montaña en la India. Y es súper comprensible el escepticismo si se ve desde esa óptica mística o esotérica. Pero en el contexto del liderazgo moderno, el mindfulness es una herramienta táctica de rendimiento cognitivo. No se trata de alcanzar el nirvana o la iluminación. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de recuperar el control de las funciones ejecutivas del cerebro. Me encanta cómo lo aterriza el material que revisamos. Lo plantea de una forma sumamente pragmática. Define el mindfulness empresarial simplemente como el acto de apagar el piloto automático cerebral. Exacto. Y menciona ejemplos súper terrenales, como la práctica de bloquear 10 minutos de meditación o respiración antes de comenzar a trabajar, solo para estructurar la atención del día. Es como afilar el hacha antes de cortar el árbol. Totalmente. O algo que parece tan insignificante, pero que es un acto de disrupción hoy en día: entrar a una junta crítica, dejar el teléfono celular fuera de la sala y mantener contacto visual real. Qué difícil es eso hoy, ¿eh? Es que detener ese estado de atención parcial continua, donde el cerebro está fragmentado entre el correo que acaba de vibrar en tu bolsillo y la persona que te está hablando de frente, lo cambia todo. Y hay una razón fisiológica por la que eso es tan potente, fíjate.
Cuando un líder entra en pánico o está distraído respondiendo mensajes durante una crisis, su sistema nervioso está operando desde la amígdala, en puro modo de lucha o huida. Puro estrés. Exacto. Y como los equipos son, digamos, espejos emocionales de quienes los dirigen, esa hiperactividad se contagia rapidísimo. Todo mundo empieza a cometer errores por la pura prisa y la ansiedad. Claro, el pánico es contagioso. Pero ese espacio de 10 minutos, o esa decisión de mirar a los ojos sin pantallas de por medio, permite que la corteza prefrontal del cerebro retome el control. Que es la parte lógica, ¿no? Así es, la responsable de la lógica, la planificación y la resolución de problemas complejos. La presencia absoluta de una sola persona, especialmente líder, puede recalibrar el sistema nervioso de toda una sala de juntas. ¡Qué fuerte! Entonces, hasta ahora hemos explorado toda la mecánica interna, cómo la autoconciencia reemplaza a la autoridad ciega, cómo la vulnerabilidad desarma el chisme corporativo y cómo la presencia mental estabiliza a un equipo en crisis. La parte hacia adentro de la empresa. Exacto, de las puertas para adentro. Pero sabemos que ninguna organización existe dentro de un tubo de ensayo o en una burbuja. Todo negocio interactúa con la sociedad y el medio ambiente. Y esto nos lleva a las decisiones que cruzan las paredes de la oficina, lo que el documento cataloga como el impacto exterior y los dilemas éticos, la responsabilidad social corporativa y la ética en la era digital. Yo diría que esta es la frontera más compleja del liderazgo consciente. Porque ya no basta con asegurar que el equipo interno esté sano y que la empresa sea rentable. Ya no. El análisis profundiza en la responsabilidad social corporativa, pero alejándose de la simple filantropía de relaciones públicas. Explora dilemas operativos muy ásperos, muy reales, situaciones donde los incentivos financieros a corto plazo chocan violentamente con el bienestar colectivo a largo plazo. Son esos escenarios donde, la verdad, no hay respuestas fáciles ni caminos indoloros. El texto plantea dilemas crudísimos. ¿Cómo cuáles te llamaron la atención? Por ejemplo, el choque entre utilizar materiales de manufactura sumamente baratos, que te garantizan una rentabilidad envidiable para el próximo trimestre, pero que generan una huella de contaminación enorme. El clásico dilema de rentabilidad versus ecología. Ajá, o el dilema en sectores como la farmacéutica. Tienes la presión asfixiante de los inversores para lanzar un medicamento al mercado rápido y ganar ventaja competitiva. Pero por otro lado, tienes la responsabilidad ética de extender las fases de pruebas para garantizar una seguridad absoluta. Y sabes que si extiendes las pruebas, pierdes cuota de mercado. Exacto. Y en esos cruces de caminos es donde verdaderamente se pone a prueba el sistema de valores de una organización. El liderazgo consciente exige mirar la cadena de consecuencias completas. Ver el panorama a futuro. Sí. Las notas citan casos de compromiso social muy proactivo. Por ejemplo, empresas de tecnología que deciden crear programas de capacitación para jóvenes desfavorecidos. O una compañía de alimentos que reestructura toda su logística para reducir el desperdicio en toneladas. Asumiendo un costo inicial altísimo, seguro. Altísimo. Pero es una transición necesaria. Dejar de ver a la sociedad simplemente como una base de consumidores a los que se les puede extraer valor, para empezar a ver a la empresa como un ciudadano que debe aportar valor neto a su entorno. Y esto detona una discusión sobre el que quizás sea el dilema ético más urgente de nuestra generación. El material le dedica un espacio crítico y a mí me dejó pensando muchísimo la ética en la era de la inteligencia artificial. Uf, ese es un temazo. Es que hoy en día la automatización y los algoritmos están tomando decisiones que afectan vidas humanas en fracciones de segundo. El ejemplo que expone el texto es escalofriante por lo común que es. El de los préstamos bancarios. Sí, sistemas algorítmicos en bancos que evalúan el riesgo de otorgar préstamos, pero que terminan perpetuando sesgos raciales o de género, rechazando créditos a mujeres o minorías injustamente. Es un fenómeno muy documentado, conocido como sesgo algorítmico, y ocurre por la forma en que funcionan estas tecnologías. Una inteligencia artificial no razona de manera abstracta como nosotros, aprende reconociendo patrones en océanos de datos históricos. Datos del pasado. Exacto. Entonces, si un banco entrena su sistema con los registros de préstamos de los últimos 40 años y durante esas décadas hubo una discriminación sistémica hacia ciertos grupos demográficos, pues la máquina interpreta que pertenecer a ese grupo es matemáticamente un alto riesgo financiero. Claro, la máquina no es machista ni racista a propósito. No tiene prejuicios conscientes para nada.
pero codifica los prejuicios históricos humanos en reglas inquebrantables de eficiencia. Lo cual, y aquí te va la pregunta difícil. Esto plantea una interrogante ineludible basada en el texto. A ver, dime. Si un algoritmo o una IA entrenada con datos históricos empieza a rechazar préstamos por sesgos de género, ¿de quién es la culpa? Esa es la pregunta del millón. Es que, ¿cómo asume la responsabilidad un humano sobre una máquina cuando el daño fue ejecutado por una línea de código buscando optimización? Y esa pregunta expone precisamente el límite de la tecnología y la necesidad absoluta del factor humano. Por más avanzado que sea el procesamiento de datos, la tecnología carece por completo de brújula moral. No tiene ética propia. Cero. Optimizar la eficiencia o la rentabilidad no constituye un marco ético. Por lo tanto, el papel indelegable del líder consciente es establecer esas directrices. Quien diseña, quien financia y sobre todo quien lidera la implementación de esa herramienta es la brújula moral. Es decir, la responsabilidad sigue siendo humana. 100%. El reto supremo del liderazgo hoy es auditar no solo las finanzas, sino auditar los algoritmos. Garantizar que la IA se alinee con los valores humanos, pasando de buscar solo el beneficio económico a proteger el impacto social a largo plazo. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Hemos recorrido un trayecto sumamente denso y profundo a lo largo de esta charla, desde la premisa inicial de aceptar la propia ignorancia como punto de partida. Pasando por quitarnos la máscara corporativa. Exacto, para fomentar una cultura de innovación sin miedo. Analizamos también cómo la calma de un líder puede ser contagiosa frente al colapso del mercado mediante el mindfulness, y aterrizamos en este manejo ético de los algoritmos y la responsabilidad social. Es muchísima teoría, la verdad. Mucha filosofía operativa. Sí, puede sonar un poco abrumador, pero afortunadamente, para dar un valor práctico inmediato a nuestra audiencia, el documento original incluye una herramienta increíble hacia el final. ¿Así? ¿El cuestionario? Así es, el cuestionario de evaluación del liderazgo consciente. Para quienes busquen un diagnóstico de su propia operación, es una matriz directa de 10 preguntas. Que se puntúan del 1 al 5, si mal no recuerdo, ¿no? Exactamente, del 1 al 5, donde 1 es una presencia casi nula del valor y 5 es una integración total. Y mide cosas súper específicas, como la empatía, la transparencia y la ética en las decisiones diarias. Es una excelente herramienta para aterrizar todo esto. Te pregunta, por ejemplo, si de verdad ejerces la escucha activa o si solo estás esperando tu turno para hablar en una junta. Ideal para que cada quien diseñe su propio programa de desarrollo personal y vea qué partes de su suelo, siguiendo la analogía del agricultor, necesitan nutrientes. Funciona como un espejo muy revelador. Y bueno, a medida que cerramos este análisis profundo, creo que hay un último pensamiento provocativo que surge inevitablemente de todo lo que hemos discutido. A ver, ponlo sobre la mesa. Estamos presenciando una aceleración tecnológica tremenda, un futuro donde la inteligencia artificial pueda automatizar la gestión de proyectos completa, el análisis financiero complejo y hasta la logística corporativa global. Sí, las máquinas haciendo todo el trabajo pesado cognitivo. Exacto. Entonces, la gran reflexión es, ¿será el liderazgo consciente, esta empatía, esta vulnerabilidad y la ética que acabamos de discutir, la última irreemplazable habilidad humana que las máquinas jamás podrán replicar? Uf, qué pregunta. Porque una máquina puede calcular el riesgo de una cadena de suministro, pero no puede mirar a los ojos a un empleado asustado y transmitirle calma genuina. Y al final del día, ¿puede un algoritmo ser verdaderamente consciente? Definitivamente no. Y me parece una incógnita extraordinaria para que quienes nos escuchan se la lleven de tarea. En un futuro automatizado, nuestra humanidad y nuestra ética serán nuestro mayor valor. Con esta reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión de hoy. Un gusto enorme desmenuzar este tema. Igualmente, invitamos a la audiencia a seguir cuestionando sus propias prácticas de liderazgo y a buscar ese cuestionario. Porque para guiar en medio de la tormenta, a veces, el primer paso es aceptar que hay que recalibrar nuestro compás interior. ¡Hasta la próxima!